Mateo 28, versículo 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He titulado esta lección Calvinismo y la libre oferta del Evangelio. El calvinismo y la libre oferta del Evangelio. Para algunos, estas dos palabras, calvinismo y libre oferta, son opuestos. Son palabras opuestas que no pueden ir en la misma oración de forma positiva. Pero quiero demostrar que es la doctrina bíblica de la elección y la expiación limitada, que estas dos doctrinas no son contrarias a la pasión y obligación de predicar el Evangelio en toda nación, en todo lugar. Ahora, aquellos que ya abrieron su confesión en el capítulo 20 podrán darse cuenta de algo, que los títulos son muy diferentes. Yo estoy diciendo que vamos a hablar de la libre oferta del Evangelio y el capítulo 20 no habla de la libre oferta del Evangelio. El capítulo 20 se titula del Evangelio y del alcance de su gracia. Entonces, hermanos, quiero decirles que el tema del día de hoy, aunque está relacionado con el capítulo 20, no está siendo tomado directamente de este capítulo. Es un anexo que creo es importante hacer. ¿Y por qué no vamos a tratar el capítulo 20 de la confesión como hemos tratado los otros capítulos? ¿Cómo hemos tratado los otros capítulos, hermanos? Párrafo por párrafo. No ha sido exhaustivo, pero al menos los hemos detenido suficiente. Esta vez, hermanos, no vamos a tocar nada del capítulo 20 de forma directa. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque los temas que se tocan en el capítulo 20, en su mayoría, ya han sido expuestos a lo largo de la confesión. Vean su capítulo 20, hermanos, y vean que tiene 4 párrafos. Estos párrafos, el contenido de estos 4 párrafos, ya han sido expuestos a través de nuestras, no sé, creo que llevamos 45 exposiciones de la confesión, no sé, 40, 45. Ya han sido expuestos estos temas. De hecho, hermanos, es una realidad un tanto incierta por qué la Confesión de Londres puso este capítulo en la confesión, ya que la Confesión de Westminster no lo tiene. Ahora, la Confesión de Londres no lo inventó. Ellos tomaron de la Confesión de Savoy, la Declaración de Savoy, aquella que fue hecha principalmente por John Owen y Thomas Goodwin. Recuerden, la Confesión de Westminster, después los de Savoy tomaron de la de Westminster y después de los de Londres tomaron de las dos. El capítulo 20 de nuestra confesión es tomado directamente de la Confesión de Savoy, no estaba en Westminster. Y es un tanto incierto para nosotros en el siglo XXI por qué injertaron este capítulo aquí. ¿Por qué siguieron a los de Savoy en vez de a los de Westminster? Porque, hermanos, cada tema que se toca aquí ya se dijo.
Solo tenemos unas pequeñas luces que nos indican por qué es posible que se haya añadido. Cuando la confesión de Savoy fue realizada, lo primero que escribieron fue decir que ellos hacen esta confesión basándose en la de Westminster para manifestar la gran unión que tienen en doctrina, pero que unos ligeros cambios fueron hechos con tal de enfatizar, de atacar algunos errores que estaban saliendo durante sus días. Y miren lo que dice la confesión de Savoy respecto al capítulo 19 en particular. Dice así: tras el capítulo 19 hemos añadido un capítulo del Evangelio, siendo un título que no es bueno omitir en una confesión de fe. En dicho capítulo lo que está disperso y se ha de entender en la confesión de las asambleas de Westminster, con algunas pequeñas añadiduras, se amplía abajo de forma más clara. Es la idea. Así que podemos adivinar lo siguiente. Quizá hubo unos excesos en la confesión o unos ataques para ciertos grupos reformados que hizo necesario que los de Savoy hicieran un capítulo donde expliquen que ellos creen que la revelación del Evangelio ha sido el único mensaje por el cual las personas han sido salvas desde el inicio de los tiempos. Miren conmigo brevemente. Párrafo 1. No vamos a leerlo, hermanos, porque el tiempo nos corretea. Pero el párrafo 1 trata, lo pueden leer en casa, del Evangelio, que el Evangelio es revelado por medio de la promesa dada a Adán. Y en adelante, o sea, Dios reveló el Evangelio desde Adán en adelante. Vayan rápidamente al capítulo 7 de su confesión. Capítulo 7. Capítulo 7 y párrafo 3 dice: este pacto se revela en el Evangelio en primer lugar a Adán. O sea, la confesión ya trató este tema anteriormente. La confesión ya trató este tema tiempo atrás. Párrafo 2. El tema del párrafo 2 es que la luz de la naturaleza no es suficiente para revelar el Evangelio, sino que se necesita una revelación especial. Acompáñenme a el capítulo 1 de la confesión, párrafo 1. Capítulo 1 de la confesión, párrafo 1. Y voy a saltar un poco para ir al punto que quiero. Y dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación de la providencia manifiestan de tal manera la bondad y sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad. Así que nuestro capítulo 20, párrafo 2, dice que no es suficiente la luz de la naturaleza. Ok, eso ya se había tocado anteriormente, ya lo hemos visto. Párrafo 3. Párrafo 3 del capítulo 20 de nuestra confesión habla de la soberanía de Dios en la salvación, de manera que no a todos los que se les predica el Evangelio serán salvos. Acompáñenme al capítulo 9 de la confesión, párrafo 3 y 4, donde se declara justamente esto, que el hombre por su caída no está capacitado de salvarse a menos que Dios haga una obra sobrenatural en ellos. El párrafo 4 de nuestro capítulo 20 trata sobre el evangelismo. Solo salva cuando está acompañado de la obra del Espíritu Santo y obra en los corazones para regenerarlos. Acompáñenme al capítulo 10 de la confesión, donde justamente se trata este tema.
Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Hermanos, dice la Confesión de Savoy, nuestro capítulo 20, el de ellos era el capítulo 19, nuestro capítulo 20 en la Confesión de Londres, sus temas ya fueron abordados y están dispersos a través de toda la confesión. Por lo tanto, a la luz de esto, no es necesario que repita para ustedes los temas que ya hemos abordado anteriormente. Segunda razón por la cual no tocaremos el capítulo 20 de la Confesión de Londres y nos enfocaremos en otro tema. Hermanos, si no vamos a hablar del capítulo 20, ¿por qué no hablar de cualquier otro tema? Porque quiero seguirme manteniendo, aunque no tocando el capítulo 20 directamente, sí tocando la esencia. O sea, no vamos a apartarnos de lo que la confesión habla acerca de el Evangelio y su alcance. Este tema en el capítulo 20 es perfecto para nosotros en este momento, para poder hablar de cuál es la relación entre una doctrina bíblica de la elección y la expiación y la oferta del Evangelio. Hermanos, en otras palabras, vamos a hablar de lo que hoy en día se conoce como el hipercalvinismo. ¿Alguien había escuchado esa palabra? Hipercalvinismo. Vamos a demostrar por qué esto está mal y por qué esto es una desviación, no solo del calvinismo histórico y reformado, pero una desviación de las Escrituras mismas. Así que este es mi razonamiento y por eso hablaremos del Evangelio, del calvinismo y la libre oferta del Evangelio. Este es mi razonamiento. Si los autores de la confesión hicieron un tratado completo sobre la importancia de la predicación del Evangelio, debido a algunos problemas en su contexto histórico, es necesario que nosotros, al hablar del evangelismo, veamos cuáles son algunos de nuestros problemas actuales sobre este tema y entonces resolvamos. Hermanos, quiero decir que aunque no vamos a exponer la confesión directamente, vamos a hablar en el espíritu de la confesión. ¿Cuál es el espíritu de la confesión? Que el Evangelio de Cristo sea predicado desde donde nace el sol hasta donde se pone. Que Cristo sea predicado en toda lengua, en toda tribu y en toda nación. Y debido a que nuestros problemas no son quizá exactamente los mismos que de la confesión, vamos a tratar este tema que hoy algunos que se dicen reformados están creyendo que debido a que que Dios eligió a algunos para salvación y que Cristo solo murió por esos elegidos, entonces no hay que predicar el Evangelio. Afirmo eso. Dios eligió para salvación. Y Cristo solo y únicamente murió por los elegidos. Y nadie más. Pero eso no significa que no debamos predicar la libre oferta del Evangelio a toda nación, en toda tribu, en todo pueblo, diciendo: venid y conoced que Jehová es bueno, venid y probad de él. Ahora, yo creo, no sé qué porcentaje de los que me están escuchando esta tarde sabe de qué problema me refiero. Quizá no todos saben bien qué problema estamos tratando. Así que permítanme ponerlos en contexto a qué problema me refiero cuando hablo del hipercalvinismo. Dentro del movimiento reformado, hermanos,
ustedes han visto que hubo diferentes desviaciones. ¿Qué desviación tratamos la semana pasada? De los que, recuerden que dijimos, el antinomianismo fue algo que se desarrolló de entre aquellos que se decían ser reformados. Pero no fue el único problema o la única desviación teológica que se desarrolló en el movimiento reformado. Hubo una desviación que hasta el día de hoy se conoce como hipercalvinismo. Hermanos, desviación que puede lograr secar la higuera. Desviación que puede secar una iglesia. Meterla en un congelador de fría ortodoxia. Meterla en una falta de pasión por predicar a Cristo y a este crucificado. Esta desviación, hermanos, como muchas otras, se da por un razonamiento racionalista. ¿Qué quiero decir con un razonamiento racionalista? No quiero decir que está mal ser racional. Es más, seamos más racionales. La razón no es algo que está en contra de la Biblia. La razón es algo que no podemos hacer aparte de la Biblia. Debemos razonar. De eso se trata la teología. Hermanos, esto es lo que hemos estado haciendo por 45, 50 lecciones en la confesión. Tratar de expresar de manera sintética y racional lo que la Biblia enseña respecto a diversos puntos de la teología. Razonar no está mal, es necesario. Pero lo que está mal, hermanos, es que razonemos con lo que pensamos nosotros es lógico. Permítanme ponerles un ejemplo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es hombre. Correctamente dicen que Jesucristo es hombre. Pero después razonan de la siguiente manera. Por lo tanto, no puede ser Dios. Puede ser una criatura exaltada, pero alguien que es hombre no puede ser Dios. Hermanos, eso es un razonamiento ilógico, es un razonamiento racionalista, porque está razonando de lo que para él es lógico. O los que niegan la doctrina de la Trinidad. No es posible que en un solo Dios, en una sola esencia, cohabiten eternamente tres distintas personas. Entonces la Trinidad no existe, debe ser unas máscaras que Dios tomó, o simplemente se ha manifestado así, pero no es así. Eso es otro ejemplo de lo que significa ser racionalista. Me dan una verdad y en base a esa verdad yo desarrollo ciertos silogismos que me terminan apartando de la verdad. Hermanos, ¿cuál es la verdadera lógica y la verdadera razón? Aquella que dice, Señor, tú eres Dios, yo soy hombre. Tú eres mente infinita, yo soy ser creado. Lo que tú reveles, yo creo. La Escritura dice que Jesucristo es Dios y es hombre. ¿Cómo se mantienen esas dos naturalezas sin confusión, sin separación, sin mezcla? No sé, pero me someto a lo que tu palabra dice. ¿Cómo es, Señor, que en una sola esencia tres personas cohabitan eternamente? Señor, no sé, pero tu palabra dice que hay tres seres en la bendita divinidad que comparten todos los atributos y sin embargo son distintos. Señor, me someto a eso, hermanos. A eso es a lo que me refiero con no ser racionalista, con no ser racionalista, o sea, obrar nuestra propia lógica. Ok, regresemos al punto. ¿Cómo razonan los hipercalvinistas? Ellos razonan así: Dios eligió a algunos para salvación.
Amén. Amén, hermanos. Dios eligió. Espero que no haya por aquí ningún extraviado entre nosotros. La escritura es clara. Dios predestinó de antemano. Gloria al Señor. Él nos eligió y no nosotros a Él. Él nos predestinó. Ahora, si tú tienes otra postura, eres bienvenido en esta iglesia y nos gustaría hablar y demostrarte por qué creemos lo que creemos desde las Santas Escrituras. Y hay otra postura, hay otra premisa que ellos toman en su mente. En primer lugar, Dios eligió para salvación de esos hombres corruptos, tomó algunos. Segunda verdad, Cristo murió por esos que Dios eligió. Hermanos, bendita doctrina que dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Pongo mi vida por mis ovejas. Hermanos, la satisfacción que Cristo hizo en la cruz es perfecta. Él no pagó por alguien y por ese que pagó está en el infierno. Si así fuera, su satisfacción no es suficiente. No, hermanos, pero por aquellos que Él pagó, ellos ciertamente su deuda está cubierta. Pero vean, estas son dos premisas verdaderas. Como cualquier otra desviación, ¿es verdad que Jesucristo es hombre? Amén, sí. ¿Es verdad que Jesucristo solo hay un Dios? Sí. Pero debemos tener cuidado de saltar de eso a nuestras conclusiones fuera de la Escritura. Entonces vean cómo razonan los hipercalvinistas. Ellos dicen, Dios eligió, Cristo murió solo por los suyos. Entonces, hay algunos extremistas que dicen, entonces no hay que predicar el Evangelio. No hay que predicar el Evangelio. Si Él los eligió y Cristo murió por ellos, hagas lo que hagas, no va a pasar nada. De hecho, está la historia de Andrew... ¿cómo se llama este? Fue un misionero que apoyó Hudson Taylor. Andrew Fuller, sí. Andrew Fuller, hermanos, estaba dentro de un movimiento hipercalvinista. Disculpen, me voy a salir tantito del bosquejo del estudio para poder darles a entender qué es este movimiento. Entonces Andrew Fuller le dijo a uno de los ministros, hay que ir a esas provincias, hay que ir a esos hombres y predicarles el Evangelio. Y el ministro se supone que en la historia dice, muchacho, no te preocupes. Si Dios los eligió, Dios los va a salvar sin ti o contigo. Él no te necesita. Es verdad, Dios no nos necesita, pero eso no implica que el Evangelio no deba ser predicado en todo lugar, en toda nación. Hermanos, hay una fase del hipercalvinismo que dice, no hay que predicar el Evangelio, Dios los eligió, Cristo murió por ellos, de alguna manera se va a salvar porque Cristo murió por ellos. Hay otra menos tosca, y ellos dicen lo siguiente, puedes predicar el Evangelio, pero nunca hagas la oferta. Ellos aborrecen esa palabra, ¿sabían? Oferta no la pueden soportar. Ellos pueden decir, predica el Evangelio, anuncia el Evangelio, pero ofrece el Evangelio, ¿cómo? No puedes decir, no puedes ofrecer. Promiscuamente, dicen ellos, el santo Evangelio. Hermanos, voy a proceder de la siguiente manera para refutar este movimiento llamado el hipercalvinismo, que dice, no hay que ofrecer el Evangelio. Voy a proceder de la siguiente manera. En primer lugar, permítanme hacer una evaluación histórica de que eso no es el verdadero calvinismo.
Permítanme hacer una evaluación histórica de que eso no es el verdadero calvinismo, y al final y después de hacer esto voy a demostrarles bíblicamente por qué este movimiento está equivocado. Así que comencemos con el desarrollo histórico. Vean la cita de Juan Calvino. No hay nada aquí, dice Juan Calvino hablando sobre un texto, de algo que vaya en contra del consejo eterno de Dios. Vean esto, hermanos. Dios ha decretado convertir a nadie más, pero sino a los elegidos. Y Dios emite su llamado por el cual Él invita a todos los hombres a vida eterna. Vean esto. Hermanos, muchos acusan a Juan Calvino. He dicho esto antes, pero en la iglesia de que yo salí, el pastor, uno de los pastores decía que Calvino odiaba a Juan 3:16 y que cuando leía Juan 3:16 se enojaba y que no le gustaba el evangelismo y que no hicieran evangelismo. Vean esto, dice Juan Calvino: Dios solo va a convertir a los suyos, pero todos deben escuchar del mensaje de la vida eterna. Aunque el don de la conversión no es para todos los hombres, y los pecadores ciertamente no se vuelven al Señor por sus propias fuerzas o inclinación, o sea, esto es una obra de la gracia de Dios. Sin embargo, el evangelio permanece. Dios se deleita en el arrepentimiento y al llamar a los pecadores al arrepentimiento. Dios eligió para salvación, pero todos deben escuchar el mensaje. Todos deben escuchar el mensaje. Quizá algunos de aquí han escuchado sobre lo que se llama los cánones de Dort. ¿Quién de aquí ha escuchado de los cánones de Dort? Levante la mano. Muy bien. No voy a preguntar quién los ha leído, porque eso es otra historia. Pero los cánones de Dort, en otras palabras, es de donde provienen los famosos 5 puntos. Y quiero decirles algo, hermanos, son más que 5 puntos. Es una extensa exposición. Así que se las recomiendo. Pronto estaré exponiendo estos temas a la iglesia en un futuro. Una vez acabemos la confesión, vamos a introducirnos a unas lecciones básicas de la doctrina reformada. Pero vean lo que dicen. Estos cánones de Dort, hermanos, es de donde nosotros tomamos esos famosos 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Que el hombre está muerto en sus pecados, por lo tanto no se puede salvar. Que el Señor eligió para salvación, que Cristo murió por los elegidos, que Dios llama a esos que fueron elegidos a su debido tiempo, y que Dios persevera a esos que eligió, por los cuales Cristo murió. Estos hombres tan férreos y pétreos en su doctrina de la predestinación y la expiación limitada de Cristo, dicen lo siguiente sobre la predicación del evangelio. Hermanos, para mí es fascinante esto. Escuchen. Existe además la promesa del evangelio de que todo aquel que crea en el Cristo crucificado no se pierda, sino que tenga vida eterna. Promesa que sin distinción debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de la fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía el evangelio. En otras palabras, el Señor ha salvado y ha decretado que todos escuchen el mensaje. Permítanme continuar. Eso está en el encabezado 2, párrafo 5. Permítanme pasar al párrafo 6. Sin embargo, el hecho de que muchos, siendo llamados por el evangelio, no se conviertan ni crean en Cristo, mas permanezcan en incredulidad, no ocurre por defecto o insuficiencia de la oferta de Cristo en la cruz, sino su propia culpa. O sea, dice, muchos van a escuchar y no todos se van a convertir. Este misterio de su voluntad
se lo descubrió Dios a pocos en el Antiguo Testamento. ¿Cuál misterio de su voluntad? La salvación del pecador. Pero en el Nuevo Testamento, una vez derribada la diferencia de los pueblos, se los reveló a todos los hombres. La causa de estas diferencias de designaciones no se debe basar en la dignidad de un pueblo sobre otro o en el mejor uso de la luz de la naturaleza, sino en la libre complacencia y en el gratuito amor de Dios, razón por la que aquellos en quienes sin duda y aún en contra de todo merecimiento se hace la gracia tan grande, deben también reconocer con un corazón humilde. En otras palabras, debes predicar el evangelio a todos, no a los que parezcan más sabios, no a los que parezcan más inteligentes. Pero cuando los llamados por el evangelio son llamados con toda seriedad, pues Dios muestra formal y verdaderamente en su palabra lo que le es agradable a Él, a saber que los llamados acudan a Él, promete también de veras a todos los que vayan a Él y crean la paz del alma y la vida eterna. Déjenme traducir este último, que es la esencia, hermanos. Noten esto. ¿Han escuchado la caricatura que dice... Han hecho una caricatura del calvinismo y dice así, que viene un pecador y dice a Dios, Dios, quiero ser elegido, quiero salvarme. Y Dios dice, no, porque no te elegí y Cristo no murió por ti. Pero por favor, quiero salvarme. No, porque yo no te elegí. Algunos creen que eso es el calvinismo. Eso es una caricatura. Eso es otra criatura, pero eso no es calvinismo. Cualquiera que venga al Señor, escuchen esto, hermanos, escuchen esto, y que esto se meta en su corazón. Escuchen esto, por favor. Toda persona que venga a Dios no será rechazada. Toda persona que venga a Cristo no será rechazada. Porque si vienen, solo vienen porque Él los atrae. Reten a las naciones. Reten, hermanos. Hay suficiente virtud en la sangre de Cristo, como dijo Charles Spurgeon, para salvar a 10,000 millones de mundos llenos de personas pecadoras, de los peores en las cárceles. Hay sangre suficiente, hay virtud suficiente en su preciosa sangre. Que venga el mundo entero y que se deleite en este Salvador. Retemos a las naciones. Ven, bebe y no serás decepcionado. Ven, toma, prueba, goza las misericordias de David y Él no te va a rechazar. Hermanos, este es el verdadero calvinismo. Y todo aquel que venga, ¿sabe algo? Viene por causa de Dios. Es lo que está diciendo el último párrafo. Ahora, hermanos, no los quiero seguir disparando, no quiero seguir disparando con más citas históricas, pero créanme, podríamos continuar. Solo voy a leer la pregunta 68 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice así: todos los elegidos y solamente ellos son eficazmente llamados, aun cuando otros son llamados externamente por el ministerio de la palabra, gozan de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, por negligencia y desprecio voluntario de la gracia ofrecida a ellos, son dejados justamente en su incredulidad y nunca en la verdad de Dios. Pero aquí está diciendo dos cosas importantes. Cristo va a salvar a los que Él vino a salvar, pero el Evangelio debe escucharlo toda nación. Podríamos seguir y citar a John Owen, quizás citar a Thomas Goodwin, Cornelius Van Til, John Murray, Francis Turretin, Herman Bavinck, Lois Berkhoff, Daphne Hodge, Archibald Alexander, Rutherford Charnock,
Edwards, Voss, Lloyd Jones, John Brown, Bonner, Sam Waldron, Scott Clark, de entre los más recientes. Y podríamos seguir y seguir. La lista es larga, hermanos, de los que han sostenido esta preciosa doctrina. Que Cristo murió por los suyos y todos deben escuchar el mensaje. Ahora permítanme demostrar bíblicamente. Ya hicimos un análisis histórico. Hermanos, muy breve. Pero ya demostramos algo. Que si alguien dice que no hay que predicar el evangelio, aunque se diga calvinista, es una desviación. No es lo que históricamente ha sido conocido. Ahora, nuestro deber es demostrar que esto procede de las Escrituras. Hermanos, porque si buenos hombres han creído cosas, pero no proceden de las Escrituras, aunque sean buenos hombres, no podemos creerlo. Nuestra fe debe estar cimentada y basada en la palabra de Dios. ¿De qué parte de la Escritura proviene que el evangelio debe ser predicado? Rogando a los hombres que se arrepientan y que Dios en verdad se regocija de su arrepentimiento. En primer lugar, acompáñenme a Mateo 5. Versículo 44. Mateo 5, versículo 44 al 45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí hay una base teológica para entender lo que significa o por qué Dios nos manda a predicar el evangelio a toda nación. Hermanos, por lo que ha sido conocido como la doctrina de la gracia común, hombres como Hermann Hoeksema, no Anthony Hoekema, que ese es un buen autor, pero un hombre llamado Hermann Hoeksema y Gordon Clark se han apartado de la doctrina de la gracia común. Sin embargo, ha sido la confesión común entre los reformados sostener la gracia común de Dios. Hermanos, ¿qué enseña la doctrina de la gracia común de Dios? Lo que dice Mateo 5. Que Dios hace bien aún a sus enemigos. Hay personas que reciben el sol, que reciben la lluvia. Hay en este mundo que reciben alimento, reciben aliento de vida, reciben respiración, reciben latidos. Algunos tienen diferentes habilidades, algunos tienen distintos tipos de dones, algunos son hombres virtuosos, todos han recibido de la bondad del Señor, a pesar que muchos de estos permanecerán en su pecado, en enemistad contra Dios. Dios es bueno para con los pecadores, aun cuando ellos no se arrepentirán, aún para con sus enemigos. Es el punto del texto. Les está diciendo el Señor Jesucristo: ustedes deben amar a los que os persiguen, os ultrajan y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ustedes deben hacerles bien. Ustedes deben orar por ellos, deben clamar por ellos, de manera que se parezcan a su Padre que está en los cielos, porque su Padre que está en los cielos es bueno para con sus enemigos. Entonces, aunque este texto no comprueba lo que queremos decir respecto a la predicación de la oferta del libre evangelio,
aunque no lo establece dogmáticamente, sí establece el punto de que Dios desea y que Él hace el bien a aquellos a que nunca se convertirán. Es que el punto del hipercalvinismo es el siguiente: ¿por qué ofrecer el evangelio a los que son sus enemigos? ¿Por qué ofrecer la libre oferta a aquellos que nunca se arrepentirán? No hay que ofrecerlo. Pero hermanos, ¿cuál es la base teológica? Es que el Señor no hace bien a sus enemigos. Pero ¿qué de la gracia común? Todo hombre está vivo por el beneplácito de Dios, porque cualquier condición es mejor a estar juzgado en el infierno. Y sin embargo a sus enemigos les da la vida. Entonces esa es la base teológica, hermanos. Dios tiene una buena intención para aquellos que son sus enemigos. Ahora pasemos al punto directo. Ezequiel 18. Y aquí necesito toda su atención, porque el punto puede ser un poco complicado si no ponemos suma atención a los detalles. Ezequiel 18. Este texto ha traído muchos problemas, aunque no creo que es un texto difícil de entender. Ha traído problemas a los que, o más bien, los que no creen en la elección de Dios, tratan de causar problemas a los que sí creen en ella. El texto dice así en Ezequiel 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? La respuesta es: ¿quiero yo la muerte del impío? No. Dice la Escritura que el Señor no se deleita en la condenación del impío. Entonces, hermanos, vean esto. Algunos hipercalvinistas podrán decir que sí puedes predicar el evangelio y que lo debes predicar porque es un mandato de Dios, pero nuestro punto no es tan solo que debemos predicar el evangelio. El punto reformado es que debes predicar el evangelio abriendo la invitación a todos los hombres que deseen a venir a Él y decir a todos los que escuchan: el Señor no se deleita en la condenación del que permanece en su pecado. Hermanos, eso es verdad. Y algunos entonces aquí es donde empiezan a tener problemas y dicen: pero ¿cómo es que Dios no se deleita en la condenación del malvado? Y a pesar de eso, Él tiene una elección que no todos serán salvos. Ok, hermanos, aquí es donde dos distinciones teológicas son claves para entender la Biblia. Hermanos, estas dos distinciones son claves para entender la Biblia. Sus hijos que están tomando el catecismo ya conocen esta distinción. Hasta la podría preguntar y estoy seguro que todos la van a contestar, pero no la voy a hacer. No porque dude que no la sepan, sino para no desviarnos del punto. Pero la pregunta que es: ¿Dios tiene una voluntad revelada? Sí. ¿Y Dios tiene una voluntad secreta? O sea, ¿hay cosas que Dios ha revelado? ¿Hay cosas de la voluntad de Dios que conocemos? Hermanos, ¿conocemos algo de la voluntad de Dios? Sí. ¿Hay cosas secretas de la voluntad de Dios? ¿Cosas de su voluntad que nunca vamos a saber? Sí. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para vuestros hijos. Pregunta, hermanos, y si quieren no contesten, solo en su mente.
¿Era la voluntad de Dios que Adán no comiera de la manzana del huerto? O para ser más claros y no meterlos en complicaciones, ¿era la voluntad revelada de Dios que Adán no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal? Sí, está claro, ¿no? Génesis, no debes comer de este árbol. Era la voluntad secreta de Dios que Adán comiera. Sí. Nada pasa que no es la voluntad de Dios. Pero hermanos, no podemos vivir guiándonos en la voluntad secreta de Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las reveladas son para ustedes, las secretas para Jehová. ¿Qué hubiéramos dicho, hermanos, si fuéramos los que nos guiamos de la voluntad, con la voluntad secreta de Dios? Imagínense que hubiera venido David a nosotros y nos dice, ¿sabes qué? El Señor tiene dentro de su voluntad, yo creo, siento que dentro de su voluntad secreta quiere que yo caiga con Betsabé. Hermanos, ¿qué les diríamos? Si es cierto, David, cumple la voluntad. ¿Diríamos eso? No. ¿Qué diríamos? David, ¿por qué te estás metiendo en donde no te ha sido permitido? Deuteronomio 29 dice que no debes meterte en las cosas secretas. Lo revelado para ti es que no tomes la mujer de tu prójimo. Hermanos, ¿era la voluntad revelada que a David no pecara con Betsabé? ¿Era su voluntad revelada? Sí. ¿Fue su voluntad secreta que David pecara? Hermanos, nada pasa si no es la voluntad del Señor. Aquí está el punto, y aquí está donde estos dos ejemplos nos ayudan a entender por qué debemos predicar el Evangelio, anunciando la libre oferta, a pesar de que Dios ha elegido a algunos para salvación. Hermanos, porque la voluntad revelada de Dios es que el Señor no se complace con la muerte del impío. Y sin embargo, no todos serán salvos. ¿Comprendemos eso? Perfectamente, ¿no? Nuestra mente pequeña y finita no alcanza. ¿Comprendemos cómo era la voluntad de Dios que Adán no comiera de la manzana y sin embargo nada pasa sin la voluntad de Dios y por lo tanto Adán comió la manzana? ¿Comprendemos eso? No. Pero lo confesamos porque está aquí. Hermanos, predica con libertad. Predica con libertad a tu amigo, a tu vecino, en las calles, en el centro, en los hospitales y en el albergue. Predica que el Señor no se complace con la muerte del impío, sino que desea el arrepentimiento de todos. ¿Eso es su voluntad revelada, hermanos? Sí. Sí. Hermanos, y no nos equivoquemos con lo que es el Evangelio. Los arminianos creen que el Evangelio es decir esto, hermanos. Hermanos, esto no se debe hacer en el evangelismo. Miren, este va a ser un mini curso de evangelismo. El evangelismo no es decir a la gente, Cristo murió por ti. Hermanos, ¿dónde dice eso en la Escritura? Ni los apóstoles, ni el Señor Jesucristo predicó diciendo, ni Juan el Bautista diciendo, oye amigo, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Cristo murió por ti. ¿Quién te dijo? Ese no es el Evangelio. Eso quita gloria al Evangelio. Así como tampoco es el Evangelio, según los hipercalvinistas. Cristo vino a morir. Miren, cometen el mismo error. Aunque parecen doctrinas opuestas, pero ellos quieren decir, ellos dicen esto, hermanos: solo voy a predicar el Evangelio a aquellos quienes empiecen a manifestar ciertas
gracias de la regeneración, y entonces yo sabré que es un elegido, y entonces le voy a decir a él, a ese que manifiesta esas gracias, ven y sé salvo. No, hermanos. Predica el evangelio a aquellos que parecen como el apóstol Pablo. El evangelio no es para aquellos que muestran ciertas gracias. Ahora, hay entre nosotros algunos que debido a estar en un contexto pactual, al estar cerca de la iglesia y su comunión, son en cierta manera externamente santificados. A ellos también. No estoy diciendo que son santificados como el cristiano. Y creo que me estoy poniendo en problemas teológicos que me harán tomar 10 minutos más. Pero no se preocupen, hermanos, vamos a resolverlo brevemente. No quiero decir que son santificados por medio de la regeneración del Espíritu Santo, pero son santificados externamente por la influencia cristiana en sus vidas. Lo que dice 1 Corintios capítulo 7, que los hijos son santificados por los padres en el hogar. De igual manera, hay personas entre nosotros que han recibido influencia cristiana y se apartan del pecado. A ellos también hay que predicarles el evangelio. Pero hermanos, también aquellos que están sucios en su pecado actualmente. El evangelio no es Cristo murió por ti, y el evangelio no es Dios te predestinó y me dijo que tú eres uno de sus elegidos, por eso te predico el evangelio. Hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio es que el Señor Jesús, Dios en la carne, vino a este mundo y llevó sobre sí en la cruz la culpa y la ira que los pecadores merecían, y que su muerte ha satisfecho a Dios, y que todo aquel que venga y que todo aquel que quiera puede venir a Él y tomar de esta preciosa salvación. Hermanos, esta es la libre oferta del evangelio. Permítanme cerrar con este texto. Es uno de mis textos más amados en todo el Antiguo Testamento. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que tienen sed, y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Miren la paradoja. ¿No tienes dinero? Ok, ven y compra porque es gratuito. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y como vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y la semilla a la que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Hermanos, podemos predicar invitando a todos a venir, sabiendo que aquellos que serán arrastrados serán los que el Señor eligió. Estos son los errores que debemos evitar, hermanos. Y hay algo importante. Cuando alguien dice hiper, parece que es como muy fuerte, ¿no? Hipercalvinismo. Con eso quiero terminar para dar el correcto significado. Hipercalvinismo parece decir que son muy calvinistas, ¿no es verdad? Muy. No, hermanos. No es porque sean muy calvinistas. Es porque son una desviación de la teología histórica, de las santas escrituras. No hay que llamarles así, mejor hay que llamarles desviación doctrinal
del Evangelio y la libre oferta. Hermanos, prediquemos esto a este mundo sediento. Teniendo la confianza en esto, hermanos, no tengamos temor en decir a los pecadores que vengan. Como si alguien fuera a venir y el Señor dijera, caramba, pero es que Cristo ya murió y pues por Él no pagó. No, hermanos. La virtud de la sangre de Cristo es suficiente. Y ten por cierto algo. El hombre es tan pecador que no vendrá al Señor a menos que sea arrastrado. Así que ten confianza y predica el Evangelio. Y termino con esto, ya no tengo tiempo de explicarlo. Pero hubo un hombre que escribió un tratado que se llama El Evangelio, digno de toda aceptación. El Evangelio digno de toda aceptación. Y uno de sus puntos, tratando este problema en contra del hipercalvinismo, es el siguiente. Aunque solo uno se fuera a salvar en este mundo, no importa. Y aun si lo supieras, no importa. Ve y predica a todas las naciones, porque el mensaje de la cruz de Cristo es tan hermoso que todos los deben escuchar. El Evangelio es digno de toda aceptación, de ser escuchado en todo lugar. Hermanos, que aquellos que tronarán los dientes en el juicio, escuchen el precioso mensaje del Evangelio de Cristo, porque este mensaje es digno de toda aceptación.